entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones tengan todos ustedes en esta mañana. Le damos gracias al que vive, al Dios viviente, porque nos permite en esta mañana darle privilegios a Él, que Él es el digno, todopoderoso, el que merece la honra y la gloria. Así que en esta mañana damos gracias primeramente a Dios por su vida, por permitirnos desde este altar poder ministrar, poder impartir su palabra, y sabemos, tenemos fe que mientras esa palabra es impartida, sé que el Señor, que tiene nombre sobre todo nombre, va a ir haciendo de acuerdo para el cual Él la mandó, para sanar, para libertar y sobre todo para traer salvación a su vida. Le bendecimos desde este lugar y estoy como siempre con el pastor Abraham Alanís, y bueno, le saludamos y espero que se goce con esta palabra que impartiremos en esta mañana. Amén. Les damos muchas gracias en el nombre del Señor por una vez más permitirnos acercarnos a sus hogares. Realmente que lo hacemos con mucha responsabilidad porque entendemos el llamado y el compromiso que tenemos con la predicación de la palabra del Señor. Por ahí siempre le recomendamos, haga espacio, deje por ahí un poco lo que está haciendo y déle espacio a la palabra del Señor para que Dios le pueda ministrar en esta mañana. Todos los que nos ven desde aquí de nuestra ciudad local, los que nos están viendo a través del internet, a través de diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, les enviamos un caluroso saludo desde la ciudad de Houston, Texas. Y hoy lo que deseamos es que el Espíritu Santo a través de la palabra pueda venir a reformar, a reestructurar conceptos, pensamientos en nuestras mentes que tienen que ser cambiados por el poder de la palabra. Ella es más fuerte, más poderosa que una espada de dos filos y es enviada para poder redefinir en nosotros conceptos errados y podernos alinear a la mente del Señor. Hoy tenemos un tema bastante interesante. En los últimos años que hemos estado ministrando al Señor, no solamente en el círculo ministerial, sino también conociendo gente, tratando con gente, nos hemos dado cuenta de algo muy interesante en la vida de la iglesia. Nos hemos encontrado con mucha gente que simpatiza con el Evangelio, gente que le agrada aún ir a una iglesia, le agrada aunque la gente los llame cristianos o hermanos, pero gente que nunca se define por Jesús. Hay quienes aún se sienten atraídos y admirados por lo que ven en las iglesias, lo que ven en los cambios que Dios hace con las familias, con personas que han sido transformadas de una manera radical, pero nunca se concretan, siempre están ahí en el que sí o no, y de pronto vemos personas indecisas que pueden pasar años viviendo una vida así. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, donde Jesús vive una experiencia bastante similar. Jesús se ve frente a una audiencia que comienza a admirarlo, comienzan a sentirse atraídos por su forma de ser, pero al final de la historia, la Biblia dice que Jesús literalmente no pudo hacer mucho en ese lugar, simplemente porque la gente lo único que tuvo fue admiración hacia Jesús, pero no tuvo aceptación hacia Él. Una cosa es admirar algo y otra cosa es aceptar lo que estamos viendo. Entonces, hoy quiera Dios que podamos llegar con esta enseñanza no solamente a nuestros hermanos convertidos, sino aún a la gente que no conoce del Señor, que de pronto a través de esta palabra puedan sentirse desafiados a tomar una decisión de una vez y para siempre. Hermano Jesús, creo que esto es bien importante, ¿no? Establecerlo como plataforma, conocer la situación en la que como iglesia nos encontramos hoy, de gente que sí está y a la vez no. Hay gente que nunca toma esa decisión y que tiene forzadamente que tomar una decisión para definirse y saber si está dentro o está fuera. Amén. Creo que es un tiempo donde podemos ver esa característica en muchos de los hermanos, ¿verdad?, que aún no se han establecido reconociendo el propósito del Señor, o por muchas veces no conocemos el propósito de Dios. Amén. Y comienza ese movimiento, comienza ese éxodo temporal de una iglesia a otra, de un templo a otro, tratando de buscar la perfección. Y en realidad el Señor lo que quiere es que nos afirmemos, que donde la tierra que Él nos ha enviado podamos
permanecer en ella y sobre todo trabajar en esa tierra, trabajar en ese lugar hasta encontrar el verdadero propósito del Señor, entender el propósito del Señor. Así que no quiero quitar más tiempo a la palabra y sin más preámbulo, pastor. Amén. Vamos a ir mencionando algunas cosas en base a lo que vemos en el desarrollo de esta historia y después vamos a concretar con lo que queremos transmitir en esta enseñanza. En primer lugar, vamos a ver las cosas que a esta gente impresionaron de Jesús. Fueron varias cosas y quisiéramos enumerarla para después, vuelvo a repetir, ahondar en lo que queremos transmitir. En primer lugar, a ellos les impresionaba la sencillez de Jesús para relacionarse, aún para congregarse y cumplir con exigencias básicas que como judío religioso él tenía que cumplir. Dice el verso 16, vino Jesús a Nazaret donde se había criado. Note que esta era la ciudad donde él creció. Ahí estaban sus compañeros de escuela, sus compañeros con los que él había jugado, con los que él había crecido. Dice, y él se acercó el día de reposo y entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esta palabra es interesante porque el mismo Hijo de Dios acostumbraba ir a la sinagoga. O sea, él desarrolló una vida de disciplina donde aprendió a darle el tiempo que le pertenece a Dios durante la semana. Mucha gente hoy se cuestiona la necesidad de poderse congregar. Muchos dicen, yo no necesito congregarme en ningún lugar. Yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios y en mi casa puedo prácticamente tener comunión con Dios, que es cierto. O sea, es más, la intimidad con Dios no se da en las multitudes, se da en el lugar secreto, pero es importante reconocer que Dios nos ha puesto en lugares donde podemos tener crecimiento espiritual y donde también podemos nosotros ministrar a otros en necesidad. O sea, son varias las razones por las cuales debemos congregarnos, no solamente por deseos egoístas, pensando en uno mismo, no, sino también porque en la congregación es donde Dios nos da la oportunidad de poder ministrar a otros, poder conocer la necesidad de los débiles en la fe, de los recién convertidos, y Dios nos usa a nosotros como instrumentos de bendición. Entonces dice que él, conforme a su costumbre, iba ahí, pero en esta ocasión se sentó a leer. Es impresionante, hermano Jesús, ¿no?, que el Hijo de Dios se congregara y tuviera esa costumbre de ir. Todo lo que Cristo hizo en vida, en estos 33 años aquí en la tierra, fue para darnos un ejemplo aún en las cosas sencillas. Si vemos el caso del bautismo, el caso de la obediencia, su sacrificio, su pasión, todo lo que él hace es para darnos un ejemplo y enseñarnos que antes de que él pueda exigir o demandar, él primero da el paso para enseñarnos cómo hacerlo. Amén. Esta palabra, por supuesto, viene unida a eso que dice la palabra en otro libro, sin dejar de hacer por costumbre, por decir así, sin dejar de congregarnos. Es como un principio, es un mandato. Aún así, Dios en su palabra cumple este principio bíblico, digo yo, porque es un principio, porque en Lucas 2:39 dice, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. O sea que el mismo principio. ¿Por qué hablo de un principio? Porque el Señor tarde o temprano te va a volver a lo original, a eso del por qué Él nos creó, un propósito. Muchas veces salimos de nuestra casa por muchos medios. Uno de los medios que el mismo enemigo trata de sacarte de ese propósito. Y el Señor en ese principio vuelve ese principio al original. Trata de volverte para el cual fuimos creados. ¿A qué me refiero con este principio? Que la gracia del Señor, como el título lo dice, o como lo que quisimos poner aquí de base, ¿verdad? No es más que una admiración, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. La gente o nosotros nos quedamos admirados. En ese tiempo Jesús en Galilea, ¿verdad?, hizo muchos milagros, hizo muchas obras fuera de allí. Pero la gente lo que hizo fue admirarse. No conoció lo que fue la gracia, no conoció el propósito y sobre todo no permaneció en él. Entonces, pastor, con este título y con este verso que estamos mencionando en capítulo 16, él sube a Nazaret. Amén. Para cumplir el propósito. Se congregó, estuvo allí en la sinagoga, tomó el libro, leyó. Humildemente él empezó a mostrar lo que se le había enseñado. Pero llegó un tiempo de manifestación donde él comienza no solamente a hablar, sino a cumplir lo que se había establecido.
Y ese es el propósito que Dios quiere con usted y con nosotros, porque el propósito de traer esta palabra al Señor es que usted entienda que hay un tiempo de manifestación, que hay un tiempo donde lo que Dios viene a hacer a su vida, lo va a manifestar en el sitio y en la ciudad y en el lugar que Él ha establecido para su manifestación, para el propósito. Bendito sea Dios y que el Señor le revele a usted más de lo que nosotros queremos explicar aquí o exponer aquí con esta palabra. Amén. Hablábamos de la sencillez de Cristo para congregarse por la costumbre que Él desarrolla. Amén. Pero hay otra parte que no podemos nosotros dejar de mencionar. Dentro de todos los episodios registrados en la palabra acerca de la vida de Jesús, encontramos que a la edad de 12 años Jesús se pierde, se extravía por 3 días. Y cuando los padres regresan a buscar a Jesús, lo encuentran en el templo y para su sorpresa encuentran literalmente a todos los maestros de la ley embobados, o sea, impresionados con la sabiduría de Jesús. Y cuando le cuestionan a Jesús por qué no había ido con ellos, Él responde: ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es menester estar. Entonces la pregunta surge acá: si a los 12 años Jesús tenía la capacidad de debatir con los doctores de la ley, con los maestros, con los fariseos, con toda la rama de la religión judía y dejarlos impresionados, ¿qué capacidad Él no tendría a los 30 años para impresionarles? No obstante, dice la Biblia que Él tenía por costumbre ir a la sinagoga. O sea que Jesús no iba porque no conociera. Él iba porque era una costumbre de devoción. Mucha gente se cree muy sabia, muy conocedora y dice: yo para qué voy a esa iglesia, todo lo que dicen ya me lo sé, yo sé la Biblia de pasta a pasta. Entonces no se trata solamente de cuánto sepamos, se trata de la sencillez, de entender que hay lugares específicos donde Dios quiere usarlos para bendecir nuestras vidas. Entonces, y note que Cristo no acostumbraba a ir a la sinagoga solo por predicar o por enseñar. En esta ocasión se registra que fue la primera vez que le dieron a Él la oportunidad de ponerse en pie para leer el Torah o la ley de Moisés. No obstante, Él ya había desarrollado un hábito para acercarse ahí. Qué humildad, ¿no?, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la sencillez, para congregarse se impresionaron por el buen testimonio de Jesús. Dice el verso 22, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de Jacob? Es interesante cuando el medio ambiente en el cual nosotros vivimos habla bien de nosotros. El testimonio es muy importante para los hijos de Dios porque es a través de él que podemos comunicar quiénes somos, lo que vivimos, lo que hacemos. Podemos comunicar cómo representamos la vida de Dios en nuestras propias vidas. Hay quienes pueden tener un buen testimonio entre los desconocidos, pero qué difícil es tener un buen testimonio entre la gente que nos conoce. Más tarde Cristo dijo unas palabras famosas que a veces las usamos como excusas para no comportarnos bien. Decimos: nadie es profeta en su propia tierra. Y como que nos sentimos como una excusa o como algo en lo que podemos escudarnos para simplemente no dar un buen testimonio. Pero Cristo dice que aquí impresionaba a la gente con su testimonio. Creo que Pablo lo entendió. Y en más que una vez Pablo se atrevía a decirle a la iglesia: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es una tremenda responsabilidad poder saber que nosotros somos llamados para testificar a la gente de las maravillas y los milagros que Dios ha hecho para con nosotros. Se impresionaron también de sus palabras de gracia que salían de su boca. O sea, todo lo que Jesús decía impresionaba a la gente. Dice el mismo verso 22, que estaban maravillados de las palabras de gracia. Ahora, esto es importante, pero es muy triste cuando la gente se siente maravillada por las palabras de una persona, simplemente sintiendo agrado al oído y no poniendo en práctica lo que escucha. Este es un problema muy serio que tenemos nosotros, no solamente de la gente inconversa que no conoce de Dios, sino aún de los hermanos convertidos, que les gusta una buena palabra, les gusta un buen mensaje, se alegran y gloria a Dios y amén, y aparentemente están recibiendo, pero cuando termina el momento de la emoción, todo no fue más que una admiración. Volvemos a nuestra antigua vida, la rutina de siempre, y no mostramos cambio realmente en lo que nosotros hacemos. O sea, Cristo realmente es un personaje impresionante. Pero si usted está impresionado con Jesús y solamente impresionado y no le ha abierto las puertas del corazón a Jesús, déjeme decirle que es por demás que usted se impresione por Él.
Él no quiere que usted se impresione por Él solamente. Él quiere que usted le abra la puerta del corazón para que Él comience a vivir su vida en usted y usted pueda realmente mostrar un cambio diferente. Estas palabras son las palabras que quedaron escritas en esta palabra. O sea, Cristo impresionaba a la gente porque no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba de lo que el Padre le daba que hablar. Y en esta ocasión se impresionaron de la forma en que leía el libro de las palabras de Isaías. Tal vez lo leemos ahí, hermano Jesús, ahí en la referencia del capítulo 10, del verso 17 al 21. Cristo toma prestadas las palabras del profeta Isaías para leerlas al pueblo, pero lo hace de una manera que todos se quedan impresionados por la unción y la habilidad que Cristo tenía de comunicar la palabra. Capítulo 16, me dijo. Sí, verso 16, capítulo 4, verso 17 al 21. Ahí lo tenemos en nuestras notas y lo vamos a desarrollar. Prácticamente trata con eso, ¿no? Lo que Isaías predijo y que por muchos años ya los fariseos, los maestros estaban enseñando, pero que no habían provocado tanto impacto como en el caso de Jesús. Amén. Capítulo 4, verso 17. Bendito sea el Señor. Yo creo que lo tengo yo aquí. Vamos a darle... ¿Lo tiene usted? Sí, voy a... Lucas capítulo 4, versos 17 al 21. Me dijo Isaías 4. Sí, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque nadie puede hacer nada si no es a través del Espíritu Santo. Por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Note, él no abusó del tiempo, simplemente hizo lo que le permitieron hacer. Pero con eso fue suficiente, porque dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué autoridad de maestro! ¡Qué autoridad! No solamente en su didáctica, no solamente en su oratoria para poder expresar algún punto de vista, sino poder vivir lo que Cristo acababa de hablar. Creo que este es el desafío mayor, hermano Jesús. No solamente impresionar a la gente con lo bonito que sepamos hablar o lo poco que podamos hacer en él, sino poder decir como Cristo: hoy esta palabra se ha cumplido en mí. Mucha gente hoy en día conoce mucho de la palabra del Señor, pero es muy poca la gente la que realmente abre el corazón y permite que Jesús ministre y haga las cosas que Él quiere hacer en su vida. Entonces es importante hablar con palabras de gracia, pero es más importante vivir esa palabra de gracia. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que le impresionó de Jesús, verdad? Yo me hacía esta pregunta. Claro, por supuesto le impresionó a ellos la gracia y el favor que había de Dios en Él. Ellos sabían que había gracia y que había sabiduría, porque no solamente le demostró la sabiduría, sino que reconocieron de una vez que tenía un poder, que tenía una autoridad, que tenía una palabra que cortaba, que tenía una autoridad que hacía retroceder todo lo que fuera falso, ¿verdad? ¿Qué es lo que más impresiona? Es que ellos reconocieron todo eso, ¿verdad? Se admiraron. La palabra admirar significa asombrar, maravillarse, quedarse atónico. El Señor Jesús los sorprendió, quedaron sorprendidos. Pero ¿qué sucede con esto? Les impresionó todo eso, pero en realidad al final nunca lo aceptaron, nunca le reconocieron, nunca pudieron quedarse con eso verdadero que Él estaba enseñando. Aún los llevó al rollo, a la palabra, lo llevó al maná, lo llevó a comer de esa comida y nunca reconocieron quién era. Es lo más impresionante de este tiempo, que a veces estamos en la iglesia, asistimos al templo, hacemos muchas obras, pero no tenemos la intimidad con Dios para reconocer a Jesucristo. Es lo que en este tiempo Dios quiere que manifestemos, que ese reconocimiento, ese andar con Él, sin muchas palabras, se va a manifestar. Sin muchas palabras, Él va a manifestar el testimonio de Él en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una intimidad. Siempre hablo de la intimidad porque esa va a ser la base del último tiempo.
Cuando nosotros estemos en intimidad con Jesucristo, Él va a manifestar todas las obras de Él en nosotros, sin mucho hablar. Él dijo, el pastor dijo, habló lo necesario. Le dieron el rollo, fue directamente, esto se ha cumplido. Es igual en nosotros. Cuando ustedes tienen una intimidad con Dios, no vamos a tener que decir yo soy esto, yo soy aquello, simplemente manifestar, somos hijos de Dios y Él va a ser por lo que somos. Él va a ser por lo que Él va a manifestar en nosotros. Así que glorificamos el nombre de Jesús porque estos principios bíblicos se cumplen desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Espíritu Santo sigue moviéndose y en el tiempo de Dios Él va a manifestar por lo que Él se está moviendo, por lo que Él está cuidando, que es la manifestación de los hijos de Dios en este tiempo. Amén. De manera personal me hubiera gustado haber estado en esta sinagoga, ¿no? Haber escuchado al Señor ministrar y compartir esta palabra. No obstante, David proféticamente escuchó y vio al Señor cientos de años atrás. En el Salmo 45, verso 1 al 2, en su espíritu, él ve y disfruta las palabras del Señor. Y él dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. David está pensando en Jesús. Dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. O sea, David está viendo la gracia que destilaba de los labios de Jesús y yo creo que todos los que amamos a Jesús tenemos que aprender a disfrutar, a saborear, a sentir en nuestro espíritu el poder de las palabras de Cristo. Así es que hoy lo motivamos a entender de que Cristo sí nos puede impresionar con sus palabras, pero que va mucho más allá de una simple impresión. Ahora, vamos a ver cuáles fueron las cosas que no permitieron a esta gente poder creer en Jesús. Primero, no creyeron que hubiera alguien que se atreviera a decir que podía cumplir con toda profecía. Para ellos todo era religión, todo eran rituales, todo era costumbre, era una vida de apariencia, una vida donde el que mejor impresionaba a los demás, más espiritual era. O sea, realmente esa era la vida de los fariseos. Hacer oraciones largas, vestuarios que impresionaran a la gente. Aún se dice en la tradición judía que demudaban sus rostros cuando ayunaban para que toda la gente los viera como gente piadosa, gente espiritual. No obstante, Jesús era muy práctico, muy sencillo. Él se sentaba a comer con los pecadores, salía con los discípulos al campo, se iba en las noches a orar. Una vida muy práctica, muy sencilla, pero una vida que impresionaba y que realmente dejaba a todos atónitos al ver cómo Jesús era respaldado por Dios. No podían creer que hubiera una persona lo suficientemente entregada a Dios como para poder vivir al nivel por encima de ellos. Así es que quienes no pueden creer en el poder sobrenatural de la gracia, siempre van a tener conflicto para poder entender que esa gracia eleva a los hombres a un nivel espiritual por encima de la religión, por encima de la tradición. Los creyentes saben lo que la Biblia les manda hacer, pero en su incredulidad dicen, ¿quién podrá vivir como la Biblia? Otros se cuestionan cuando Dios nos manda a hacer cosas que no nos gusta hacer. Cuando por ahí el Señor nos dice, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos aceptan estas palabras y dicen, wow, qué palabras tan más hermosas. Pero la excusa principal, hermano Jesús, es ¿y quién puede hacerlo? ¿Y quién lo cumple? ¿Y quién lo vive? Entonces por ahí como que el enemigo utiliza estos conceptos mundanos. Voy a usar esta expresión porque no es otra cosa más que esto. El mundo nos ha enseñado una vida de religión, pero en Cristo tenemos que aprender a vivir una vida de relación, una vida de cambio radical que realmente manifiesta ese poder. Entonces lo que la gracia les ofrecía a ellos era demasiado bueno para creerse. Y es lo que mucha gente no entiende hoy. Les decimos, acércate a Jesús, Él te recibe así como estás, Él va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia. Y la gente rápidamente piensa en las obras, ¿no? No, yo tengo que cambiar mi vida, tengo que ser más bondadoso, más noble, tengo que hacer más obras de caridad. En cierta ocasión escuché a un hombre decir, me tengo que limpiar un poquito porque estoy muy sucio y Cristo no me va a recibir así. No, nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Tiene que ser la gracia del
del Señor. Y déjeme decirle que en esta mañana, si usted nos está escuchando, hay un llamado a la puerta del corazón. La gracia está llamando para que usted deje de impresionarse con Jesús solamente, sino que le permita hacer la obra y el cambio que Él quiere hacer en su vida. Entonces la gente no pudo creer que hubiese una sola persona capaz de vivir y cumplir lo que la palabra del Señor exige. Segundo, la gente de Nazaret no pudo ver a Jesús más allá de un simple hombre, igual que ellos. O sea, fue un carpintero, creció con nosotros, lo vimos jugar con nosotros. ¿Ese me va a cambiar? ¿Ese va a ser un milagro? No, eso no, es imposible que suceda. Entonces no pudieron ser bendecidos por la gracia de Jesús simplemente porque no creyeron en lo que Él les decía ser. Jesús, si bien es cierto, fue un carpintero, fue una persona sencilla que se relacionaba con las personas, pero nunca dejó de ser lo que siempre ha sido. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es capaz de resolver cualquier problema, cualquier circunstancia que usted pueda tener en este mismo momento, pero tiene que dejarlo de ver como un simple hombre, como una simple leyenda, como un simple concepto. Él es Dios, Él es real. Mucha gente no conoce a Jesús más que a través de un ídolo en una pared. Y hay quienes entran a la casa y se hacen reverencia ante el ídolo, salen y hacen lo mismo y piensan que de esa manera agradan a Jesús. No, Jesús es más que un ídolo. Él es el Todopoderoso, Él es el Rey que gobierna y que tiene todas las cosas bajo su dominio, bajo su control. Para ellos Jesús entonces no era más que eso, lo que les he descrito. Pero ¿qué es Jesús para nosotros? Note lo que dice el verso 21 hasta el verso 24 de mismo Lucas capítulo 4. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Y él les dijo, sin duda me dirás un refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han dicho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto, os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cristo no usa esta expresión para excusarse por falta de buen testimonio. Cristo usa esta expresión para manifestarle a la gente la incredulidad que había en ellos. No pudo hacer ningún milagro entre ellos, algunos cuantos que fueron sanados simplemente porque no creyeron en Él. ¿Cuánta gente se está perdiendo hoy, hermano Jesús, de grandes bendiciones, grandes milagros, simplemente porque no pueden creer en Jesús? Amén. Amén. Hay algo que Jesús hacía y que es lo que Él muestra. Hablamos de la humildad, de la sencillez con que se presentó. Aún lo esperaban como un rey frondoso y estaban bien equivocados. Lo mismo sucede con la gente hoy. Como decía el pastor, hay mucha gente que quieren arreglar su vida pasada para después venir a Cristo. Dice, no, es que yo soy un borracho, soy un drogadicto, estoy faltándole a mi esposa, soy esto, soy aquello. No puedo venir a Cristo, tengo que prepararme. La palabra no muestra esto. El tiempo de gracia dice, el Señor quiere que te acerques así como está, porque el trabajo lo va a hacer es Él, no nosotros. Siempre queremos arreglar con las obras y seguimos viviendo en el Antiguo Testamento, seguimos viviendo en la ley. Y no hacemos que esa gracia se haga presente. Queremos con obras tratar de justificar y salvar y arreglar todo. Pero la Biblia dice que es por la gracia del Señor. El Señor quiere que vengas así como estás. El Señor quiere que decidas. A veces decimos decidir nosotros, ¿verdad? Pero en realidad el Señor, que es tan bueno y tan misericordioso, no ha dejado de verte el sitio donde estás. Con el error que tú vengas, Él por encima de esos errores, por encima de ese pasado que hemos tenido, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Porque eso es lo que Él ha dispuesto para tu salvación y para la salvación de los tuyos. Así que cuando el Señor se presenta así, dice el capítulo 6, verso 10 del libro de Hechos, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Con qué espíritu estamos hablando nosotros? ¿Sabes por qué no podían resistir este espíritu y no las palabras? Porque Él estaba viviendo lo que Él predicaba. Porque Él estaba mostrando lo que Él venía a hacer. Venía a ser un rey simple, sencillo, aparentemente, porque se había convertido en hombre, había dejado su estado original, había dejado su estado sobrenatural, Dios temporalmente, para meterse en un cuerpo y venir a cumplir todo esto que se había escrito de Él. Simplemente, humildemente, era rey, era Dios.
no dejaba de ser Dios porque estaba caminando entre los hombres. Y eso es lo que la palabra muestra. A veces nosotros queremos aparentar más cosas y dejamos que creemos que con lo que mucho sabemos o mucho podemos hacer, se van a cumplir las cosas, pero es todo lo contrario. Dios siempre actúa con aquel que vive la palabra. Si yo quiero darle vida o tratar de revivir, mostrar el testimonio de Dios, lo único que tengo que hacer es ser más humilde y sencillo. Reconocer que dentro de la humildad, saber que he sido lavado por la sangre de Jesucristo, saber que perdonó la multitud de pecados con su amor. Multitud de pecados, dice, que perdona con su amor. Así que esta humildad no sale de la nada, estaba escrito y es necesario vivirla. ¿Y cómo yo vivo esta palabra? Aprendiendo a ser humilde primeramente y después obedeciéndola a ella. Así que si hay corazones altivos, corazones que no han podido perdonar, si hay raíces de amargura que no te dejan llegar al altar, son obstáculos que el enemigo pone para que tú nunca puedas entrar directamente cuando ya se abrió un camino. Dice la Biblia que su carne fue abierta para que tú tuvieras acceso directo al trono. Mi hermano, ¿cuánto nos cuesta acercarse al presidente de esta nación? O al presidente de cualquier nación. Y a veces se nos hace difícil entrar al trono de gracia con simplemente humillarnos, con simplemente querer en nuestro corazón mostrar lo que Él nos ha enseñado. Su humildad, su sencillez, sabiendo que es rey, que no ha dejado de ser rey, que es el Todopoderoso. Nos cuesta desvestirnos y quitarnos el odio, la ira, el rencor, la falta de perdón. Nos cuesta decirle al esposo o a la esposa, perdóname, sé que fallé. Una palabra tan sencilla como eso restaura todas las cosas y le vuelve a dar vida a todas las cosas, porque es el corazón donde Él quiere habitar. Y en ese corazón es donde el humano guarda tanto resentimiento, tanto odio, tanta altivez, que es el que el enemigo usa para destrucción y colocar los obstáculos que te llevan al trono de la gracia. Ya el camino fue abierto, mi hermano. Entra a ese camino, entra por allí. Él es el camino, la verdad y la vida. Verdad y vida. Estas palabras son verdad y yo le doy vida cuando las vivo. No hay otra forma, no hay otra manera. Vive la palabra. Si predicamos esto, yo creo que lo primero que nos corta es a nosotros, pastor. Amén. Y estamos en una responsabilidad desde aquí, porque no queremos venir a aparentar nada. Para que el poder de Dios se manifieste en sanidades, en milagros y en salvación, tengo que vivir esta palabra, porque simplemente soy un canal, soy un vaso de barro por donde Él quiere vertir ese poder, esa salvación, la sanidad y todo lo que esta palabra produce mientras la decimos. Y tengo fe de que va a producir calma, de que va a producir prosperidad, de que va a producir sanidad y sobre todo salvación. Para eso nosotros hemos sido llamados, para colaborar y para participar en este proyecto más grande que se haya presentado en el mundo universalmente, que nosotros como hombres simples y comunes podamos participar en un proyecto celestial de salvación del mundo. Así que usted ha sido llamado a este proyecto. Le invito a que se una a Jesucristo primeramente, porque esto no es proyecto de hombre, a Jesucristo con este llamado. Únase a la iglesia, a la familia de Dios. ¿Cómo yo me uno? Primero aceptándolo a Él como lo que Él dice que es, el Salvador y único Señor. Y después viviendo la palabra en obediencia y en humildad, a través de la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos comenzar a hacer, sin dejar de apartarse, sin dejar de congregarse, dice la palabra. O sea que tengo que buscar un sitio donde congregarme con mis hermanos para ir alimentándome. Dice la Biblia que el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Qué estás diciendo tú por tu boca en esta mañana? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué profesas tú a diario las 24 horas del día? Profesa esta palabra y vas a tener vida. Amén. Vamos a retomar la lectura aquí en el versículo 28 y 29, porque ya en los últimos minutos, casi 35, 40 minutos, hemos estado compartiendo acerca de la admiración de esta gente. Pero vamos a ver al final de cuentas la actitud que ellos tomaron para que veamos realmente que por qué el tema de esta enseñanza, por qué Jesús es más que una admiración. Dice el versículo 28, al oír estas cosas, o sea, lo que Cristo les comunicó, lo que Él les hablaba, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Note esto, todos se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Ellos querían matar a Jesús. Ellos querían deshacerse de una vez y para siempre de Él, de sus enseñanzas. Y la pregunta es, pues no que estaban admirados con Él.
no que estaban impresionados con él, Increíble. no que hablaban cosas buenas de él. ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esta actitud? Sencillo y simple: la rebeldía y la falta de disposición a aceptar el mensaje de Dios a través de los labios de Jesús. Y este es el problema con mucha gente. Mucha gente quiere escuchar de Dios. En el mundo se le llama Diosito, una deidad para muchos, para otros es un concepto simplemente. Pero el problema es cuando tropiezan con Jesús, porque Jesús es el punto de enlace que nos conecta desde el cielo hasta la tierra. Y Él es el que nos lleva a esa dimensión de sobrellevar o sobrepasar más que una admiración, sino de ir a vivir una vida práctica conforme a lo que hemos escuchado en su palabra. Entonces, cuando ellos sienten que Jesús los confronta porque Él les dice: ustedes están viviendo de religión, pero hoy en mí se ha cumplido la Escritura, se llenaron de ira y quisieron deshacerse de Jesús. Mucha gente tal vez ni cuenta se da, pero en su medio ambiente viven una vida queriéndose deshacer de Jesús. Le huyen, corren de un lugar a otro. He escuchado innumerables testimonios de gente que ha dejado su país porque se han sentido acosados por personas que les han hablado de la palabra del Señor. En el camino Dios pone gente que les hable de la palabra del Señor. Llegan a un lugar como este o cualquier otra ciudad y encuentran gente que les hable de la palabra del Señor, porque aunque nosotros seamos rebeldes, Dios siempre va a tener esa actitud de misericordia para buscar al hombre, para buscar al pecador. Entonces, hoy nuestra motivación es seguir haciendo lo mismo, y espero que aunque sea estas palabras pueda usted retener: Jesús es más que una admiración. Jesús es más que un simple predicador, es más que un maestro. Jesús es aquel que nos puede realmente conectar a esa calidad de vida que Dios nos quiere dar. Dice el verso 30, que este es el verso que nos parte el corazón cuando lo leímos. Cuando Cristo se siente expulsado de su medio ambiente, el verso 30 dice: mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta fue la situación triste. Algo similar con lo que se dio allá en la región de Gadara. Había un hombre poseído por demonios, una legión de demonios. Había tenido a este hombre esclavizado, y cuando por fin Cristo llega, lo liberta. La gente de esa ciudad ve el milagro que Jesús había hecho. Interesante, hermano, Jesús dice que después esta misma gente le rogaba a Jesús que se fuera de sus entornos. No lo quisieron ver ahí, pero el que había sido liberado, el que había sido rescatado de esa vida de miseria, dice literalmente la palabra que le rogaba a Jesús, que quería ir con él, quería seguirlo. Pero Jesús le dijo: te es necesario quedarte acá y testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, no seamos más personas que resisten la gracia del Señor. Usted leía el capítulo 6 de Hechos, donde la gente se admiraba de las palabras de Esteban. Pero lo curioso es que en ese incidente, más adelante vamos a encontrar a Esteban siendo apedreado, a Esteban siendo literalmente martirizado por la fe que profesaba, aunque la gente se estaba admirando de lo que le escuchaban decir. Entonces, no hay peor cosa que ver las oportunidades escaparse de nuestras manos simplemente por no creer. No hay peor cosa que el hombre viva en desgracia cuando Dios ha manifestado su gracia y su favor todos los días de su vida. Nunca culpe a Dios por sus circunstancias. Nunca le eche la culpa a Dios por lo que le ha pasado, por lo que está viviendo. No importa lo que pueda estar experimentando hoy en día, Dios no ha dejado de manifestar su gracia en usted. Tal vez ha sido usted el que no ha estado sensible o receptivo a lo que Dios está haciendo en su vida, pero nunca culpe a Dios de abandono, de indiferencia o de olvido para con usted. No, Él está ahí. Yo espero que en esta mañana alguien que nos esté viendo pueda estar recibiendo esta palabra, porque yo sé que hay muchos corazones quebrantados, mucha gente con grandes necesidades, que aún se impresionan con lo que la palabra del Señor dice, pero que no se atreven a creer que es para ellos. En esta mañana quisiéramos motivarle: abre el corazón a Jesús, abra su vida a Él. Si ha luchado, si ha batallado por todos los medios sabidos y por haber, y no ha encontrado una respuesta, una solución, a través de esta palabra usted dígale: Señor, me rindo a ti. Aquí estoy, lo he intentado, he fracasado una y otra vez, pero hoy, Señor, quiero que tú lo hagas por mí.
Si usted se decide a hacerlo, quisiéramos motivarle. Tal vez hay gente que nunca ha abierto el corazón a Jesús. Puede hoy tomar esta decisión y decirle, Señor, yo no me impresiono más solamente. Hoy yo quiero tomar un paso decisivo. Y si usted lo quiere hacer aún ahí en su lugar, podemos hacer la oración en este momento para que usted pueda recibir a Cristo en su corazón. Es muy sencillo. A veces motivamos a la gente a hacer una oración repetida y lo hacemos por aquellos que no saben o no tienen una idea de cómo hacerlo. Pero en realidad lo que importa es el clamor del corazón. Dios sabe escuchar y Él se sabe rebajar a nuestro nivel y a nuestra capacidad. Así es que si usted quiere hoy hacer esta oración solamente ahí donde está, con fe, creyendo, dígale, Señor Jesús, yo te he amado, yo me he impresionado por ti, pero hoy necesito abrirte la puerta de mi corazón. Señor Jesús, perdóname. Lávame con tu sangre, activa el poder del sacrificio de la cruz en mi vida y ayúdame a creer que yo soy tu hijo y que puedo vivir para agradarte. Algo tan sencillo como esta oración puede cambiar y transformar tu vida, amigo, hermano, persona que nos estás viendo hoy. Algo tan sencillo, porque la fe no es tan complicada, es simplemente creer en lo que Dios puede hacer. Han comenzado, hermano Jesús, a entrar algunos mensajes de texto. Si usted por ahí tiene alguna necesidad y quiere aprovechar esta oportunidad para enviarnos su necesidad, vamos a ir sacando un tiempo para orar por sus necesidades. Tal vez vamos a dejar un tiempo a nuestro hermano que nos ayude a cerrar, a dar la conclusión, mientras comenzamos a ver los mensajes que han comenzado a entrar, para luego sacar un tiempo de oración. Amén. Amén. Repito uno de los puntos de conclusión que hizo el pastor. No hay peor cosa que ver las oportunidades escaparse de nuestras manos simplemente por no creer. Estamos hablando de una fe. Ponga su fe en el Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra llave. Déjeme reforzar esto con lo que dice Deuteronomio 1:32. Deuteronomio 1:32 dice esto: pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios. Se trata de una confianza, se trata de creer que Él ya lo hizo. No es con obras, no es con títulos, no es con todo lo que yo pueda saber. Es la fe en el Hijo de Dios que va a obrar esa palabra de vida. La palabra tiene vida. Profésela, profetícela sobre su hijo, sobre su casa, sobre su matrimonio, y Dios hará. El Salmo 106, 24 dice esto: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Cuidado, mi hermano. La Biblia está expuesta, la palabra de Dios está expuesta. Y usted me podrá buscar un libro de muchos sabios, de muchos científicos, pero yo voy a poner esta palabra, y esta es la base de lo que sostiene el mundo. Esta es la base de lo que sostiene lo que se va a manifestar un día. Porque dice la Biblia que este mundo nada más es la sombra de lo que está por venir. O sea que cuando yo digo lo mejor está por venir, es porque estoy esperando mi mundo que no se ha venido, que no se ha presentado, pero sé que está allí. Esa es mi fe. Que hay una ciudadanía, que hay una ciudad, que hay un rey, hay un reino sobre el cual yo voy a habitar eternamente, no es pasajeramente. Mi hermano, si usted cree esto, viva, luche y sobre todo, viva la palabra para que pueda hacerse presente en su casa. Hay muchos textos que han entrado, no quiero dejar de leer, no quiero irme sin leer lo que dice Hebreos 3:12, que dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay un Dios vivo que está esperando. Hay un Dios vivo que está tocando a tu puerta. Hay un Dios vivo que está entrando en este momento a tu corazón. Y yo sé que lo estás sintiendo en tu corazón, porque hay presencia de Dios. Y la presencia de Dios muestra que hay un Dios vivo que quiere tratar contigo, que quiere abrir tus brazos, los brazos para recibirte con todas tus necesidades, con todos tus errores, con todos tus pecados. Él quiere cambiar y transformar tu vida, cambiar y transformar tu mente, cambiar y transformar tu corazón, porque los reformados, los transformados, los corazones restaurados son los que Dios va a venir a buscar en el último tiempo. La iglesia no se va a poder ir, es lamentable decir esto, la iglesia no se va a poder ir si su corazón no ha sido transformado, si su corazón no ha sido reformado, si su mente no es la mente de Cristo. No puedo nada más admirarlo, no creer y no vivir esta palabra. No me puedo ir así, porque la Biblia no lo muestra. Así que, mi hermano, estamos en un tiempo de acercamiento, de preparación de la novia. Yo lo invito
a que se olvide de todo lo que usted hizo hasta el día de ayer, hasta hace unos minutos. Venga y acepte, haga esta oración que hizo el pastor y créala de que Dios ya perdonó sus pecados, de que hoy usted recibe el título, pero tengo que empezar a manifestarlo. ¿Y cómo empiezo a manifestarlo? Obedeciendo, creyendo y viviendo la palabra. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.